Ya, 3, 2, 1. Bueno, sean bienvenidos todos y todas, estimada comisión del Congreso, perdón, de la Jornada de Historia de la Educación. Mi nombre es Rodrigo Reyes Aliaga. Me acompañan todos mis compañeros Jorge Sandoza Ochoa y Cristian Matamoros Fernández para hacer presentación de esta investigación que hemos llevado a cabo, aún no terminada, por cierto, recién abriendo los primeros productos de nuestro trabajo, que se titula esta exposición No hay clases, no hay clases. Huelga sindical en la educación privada, Chile 2010-2020. Ese es el título. Principalmente, esta investigación nace, bueno, tanto por la inquietud de nosotros que trabajamos en el sector educativo y la conflictividad docente, sino que porque hay una escasa, ¿cierto?, investigación sobre la conflictividad en términos de el sector educativo completamente, ¿no? Y es aún menor, ¿cierto?, la que existe sobre el sector privado. Y de hecho incluso sucede que en algunos casos la literatura tiende a confundir eh, los grados, la magnitud de la movilización, la forma de organización, la institucionalidad, ¿cierto? Y las dinámicas de movilización entre el sector privado, representado principalmente por sindicatos, por empresas y de manera muy inaudita, algunas veces, ¿cierto?, por federaciones, y el caso del Colegio de Profesores que representa, ¿cierto?, según su base social al sector municipal de manera muy hegemónica, de manera muy alta, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo de investigación es caracterizar la conflictividad, ¿cierto?, del sector de enseñanza chileno privado, ¿cierto?, durante el periodo 2010 y 2020, ¿no? Estos casi 11 años de nuestra historia reciente, que es básicamente el enfoque, ¿cierto?, historiográfico que nosotros asumimos en esta investigación para poder abordar estos hechos que parecieron que se sucedieron ayer, pero y que parece que aún están un poco calientes, ¿no? En cuanto al marco contextual y literario, nosotros podemos rastrear, ¿cierto?, a su izquierda, ¿cierto?, básicamente que la literatura establece que el sector particular subvencionado eh, básicamente es hegemónico, ¿cierto?, sobre los demás sectores, pero principalmente si usted observa los gráficos que están a su derecha, ¿cierto?, podrán ver que lo que sucede es que la dictadura, ¿cierto?, profundiza, ¿cierto?, este modelo de los particulares sancionados, esta hibridez, ¿cierto?, entre administración privada y fondos públicos, y lo profundiza, pero son sin lugar a dudas los gobiernos de la concertación quienes consolidan este modelo, y uno puede ver en el gráfico que a partir del año 2000 tiene una subida exponencial, ¿no?, una subida bastante agresiva, incluso superando en términos de matrícula, absorbiendo gran parte de la nueva matrícula, al sector municipal, ¿no? Y en el caso de los establecimientos, si bien los municipales tienen una descendente bastante lenta, son agresivamente la cantidad de establecimientos, suben, perdón, agresivamente la cantidad de establecimientos a nivel particular subvencionado, al punto que los llegan a sobrepasar, ¿no?, durante el periodo que va después del año 2010, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿cierto?, a nivel de la dotación docente según el tipo de establecimiento, ¿no? Aquí podemos ver básicamente que se añaden muchos docentes nuevos, uno puede ver por la cantidad, ¿cierto?, si compara 85 de la cantidad de docentes totales versus la cantidad del 2020, hay una integración de muchos docentes del sistema educativo y son absorbidos en gran medida por el sector en particular subvencionado, pero tampoco el sector municipal deja de estar en ese sentido. Y ahí es como un choque entre quién sube y quién baja, pero igual nos constata, ¿cierto?, que existe ahí eh, un auge en cuanto a la cantidad de docentes que existen en el sistema, que es lo que se puede contar, por lo menos con esta estadística, ¿cierto?, entre el 85 y el 2020, ¿no? Nosotros para poder establecer nuestro estudio sobre este sector educativo, ¿cierto?, ocupamos, ¿cierto?, una conceptualización también y una metodología. Trabajamos con los informes o reportes diarios de huelga de la División del Trabajo, que es dependiente, ¿cierto?, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y estos reportes diarios de huelga, ¿cierto?, nos entregan algunos datos como nombre del sindicato, o sea, claro, el sindicato, ¿cierto?, qué organización, si era sindicato, grupo negociador, si nos entrega también el género de los socios, la cantidad de socios, cómo votaron, si votaron continuar la negociación colectiva, ¿cierto?, o votaron huelga,
etcétera, ¿no? Nosotros básicamente revisamos informes diarios entre, debo cambiar ese, 2010-2020, ¿cierto? Que suman en total más de 4.020 informes sobre los cuales se construye una base de datos acotada a la huelga del sector educativo. Entonces, cualquier conflicto que se desató en el sector educativo, ya sea colegio, ¿cierto? Ya sea claro, colegio, universidades, CFT, IP, todas esas cosas las consignamos dentro de esta base de datos que nosotros distinguimos, ¿cierto? Básicamente con huelgas, ¿no? Entonces, la base de datos alberga principalmente estas huelgas y negociaciones colectivas del sector privado. Pero estas huelgas son las huelgas legales, ¿no? Las que están, ¿cierto?, mediadas por la Dirección del Trabajo y que fueron registradas por ella. Otro caso, por ejemplo, que son las huelgas ilegales, que no las podemos registrar ni avisorar esta investigación y quedan fuera, ¿cierto?, bajo nuestra conceptualización y nuestra metodología, ¿no? A partir de eso también distinguimos entre las huelgas que fueron aprobadas, es decir, que los sindicatos votaron la huelga y la aprobaron, versus también las huelgas efectivas, que están dentro de esta huelga aprobada, pero representan una expresión un poco más pequeña, que ya veremos más adelante cuánto es el porcentaje que representa. En este caso, también elegimos, a partir de la base de datos, construimos, ¿cierto?, la conflictividad a nivel sociodemográfico, ¿cierto?, entre género, y que lo que vamos a exponer ahora también, género, temporalidad y territorio, ¿no? Para esto principalmente se utilizó una estadística descriptiva para poder hacer los datos, ¿cierto? No hicimos regresiones, ¿cierto? Sino básicamente trabajamos con la base de datos para poder generar gráficos que fueran para nuestro público asistente y la estimada comisión eh, un, una síntesis de información un poco más elaborada, ¿no? Lo cual no es excluyente de la elaboración de hipótesis que abran y ensanchen nuestro campo de investigación y también necesidades nuevas que la investigación en su camino, en su larga marcha, nos va ofreciendo, ¿no? Bueno, vamos con el resumen. Bueno, ustedes podrán ver acá que básicamente en las huelgas efectivas el porcentaje es básicamente un poco más de un quinto de las huelgas aprobadas totales, ¿no? Esta huelga aprobada, en definitiva, lo que sucede con esto es que eh, básicamente los sindicatos, solamente un quinto de los sindicatos aprobaría, ¿cierto? O sea, perdón, lleva a cabo, ¿cierto?, esta modalidad del conflicto laboral, que es básicamente pelear básicamente por sus derechos y también por sus reivindicaciones. Perdón, me voy a cambiar de lado para que se pueda ver mucho mejor, ¿no? Y en cambio, los otros lo podrían ocupar, y esto también nace como una hipótesis, como una forma de presión de negociación con respecto a dentro del proceso de negociación colectiva. Recordemos que la negociación colectiva en Chile está tan reglamentada que la huelga es un último factor que se utiliza y está avisada con mucho tiempo de anticipación y tiene una cantidad de días, etcétera, etcétera, cosa que la literatura, por ejemplo, del COES o de CIPSTRA también les puede ilustrar mucho mejor, pero no viene al caso. Dentro de esto, también apreciamos un dato bastante notable de que los promedios de huelgas, ¿cierto?, efectivas por año, básicamente nos da, ¿cierto?, básicamente 19 días, son casi 20 días. Hay huelgas mucho más largas, evidentemente, y otras mucho más cortas, pero el promedio nos habla que son básicamente 3 semanas de conflicto en promedio, casi 3 semanas de conflicto de por medio. Y eso habla de huelgas que, bueno, no lo sabemos, pero huelgas básicamente muy largas, ¿sí? O largas, al menos. Y también vemos que la cantidad de huelgas efectivas, ¿cierto?, tiene una hegemonía del sector escolar por encima del sector de la educación superior, ¿no? Pero veámoslo en gráfico, veámoslo de manera un poco más simple, ¿no? Entonces, en gráfico nosotros podemos apreciar, ¿cierto?, esta idea de básicamente cómo eh, las huelgas efectivas son mucho más inferiores y ahí tenemos ciertos dos picos que son bastante interesantes porque si ustedes ven, las huelgas venían un poco en ascenso hasta el 2016 y después tiene un bajón en el 2017, sobre todo con respecto a la promulgación de la reforma laboral del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y también tenemos un bajón increíble, una caída así como muy, muy precipitada, ¿cierto?, en el año de la pandemia, lo cual también nos abre la pregunta de qué sucedió el segundo año de la pandemia, ¿no? ¿Se mantuvo igual la tendencia? ¿Se apagaron de nuevo los conflictos? ¿O hubieron también otro tipo de negociación o movilización, ¿no? Bueno, eso abre un poco el panorama, ¿no? En términos, básicamente por enseñanza, por la administración escolar, ¿no? Nuevamente, la huelga efectiva del sector de administración escolar, básicamente son particulares subvencionados, ¿no? Se mantiene nuevamente esto, puede ser por la cantidad de establecimientos totales que posee este sector, pero también podemos ver si son
que son también hegemónicas con respecto a los particulares pagados, quien ocupan el segundo lugar dentro de este circuito, ¿no? Dentro de este ámbito, perdón, de la educación. Lo mismo sucede cuando acumulamos todos los días totales, ¿no? Las corporaciones municipales son el último lugar y nuevamente son particulares pagados y los particulares sancionados los que ocupan las mayores cantidades de huelgas efectivas, ¿no? En el sistema escolar. Pero los universitarios son nuevamente, ¿cierto? Las universidades las que están por encima de los CFT, están por encima de los IP y dentro de los otros que son básicamente preuniversitarios y otro tipo de instituciones, ¿cierto? Que imparten educación en ese nivel, ¿no? Entonces, básicamente las universidades también tienen una caída tendencial, ¿cierto? Igualmente el 2015, eh, básicamente donde no se registraron conflictos en 2015, pero el 2017 también tienen una bajada considerable, vuelven a los mismos registros del 2013 y ya una nulidad en cuanto a conflictos durante el 2012, por ejemplo. Nuevamente, la cantidad de días agrupados por cada uno supera con creces, ¿cierto? Incluso la suma de todos los otros niveles o ámbitos de la enseñanza superior, ¿no? Ahora, la comparativa de huelgas escolares versus las universitarias también es notablemente alta, ¿no? Nuevamente tenemos el bajón del 2017, ¿cierto? Y tenemos un pic nuevamente en el 2018, ¿no? Y esto básicamente se da también por la cantidad de sindicatos también que pueden, la cantidad de sindicatos, la cantidad de establecimientos, ¿cierto? Aunque los sindicatos de la educación superior son mucho más masivos, por ejemplo. Otro caso que nos parece bien interesante son la cantidad de días de huelga. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de días de huelga acumulados, ¿cierto? Por año, ¿no? Por cada sector. Ustedes podrán ver que en algunos casos, el año 2016 es un año muy conflictivo en el sector superior, pero para el sector educativo, el año 2015, ¿no? Año donde también suceden las movilizaciones, ¿cierto? Por la carrera docente, ¿cierto? Pero también tenemos un pic de movilización en el 2018, que también coincide también con bastantes movilizaciones a nivel docente, tanto en el sector municipal por la titularidad, ¿cierto? Pero también puede ser impulsado, creemos nosotros también, por lo que sucede en el sector municipal y también en el 2019 también hubo un par de conflictos bastante importantes y de nuevo, ¿cierto? Este bajón increíble, ¿cierto? Hasta el 2020, en plena pandemia, ¿no? Ahora, algo que me parece interesante es como básicamente ver la calendarización de los conflictos, básicamente cuáles son los meses que se utilizan, ¿no? Esto nos habla principalmente que los profesores, ¿cierto? Si tuvieron que concentrar esto en meses, son los meses más de primavera, ¿cierto? Septiembre, octubre, noviembre. Principalmente nos habla esto no solamente de que a los profesores, ¿cierto?, les guste la primavera o las estaciones más cálidas, sino que principalmente nos habla de estrategia sindical, ¿no? Porque obviamente, ¿cierto?, una huelga que sucede en el verano tiene menos posibilidades de éxito porque no tienes capacidad de presión, ¿no? Los alumnos no van al colegio, eh, el colegio está básicamente en tareas administrativas, preparando el próximo año, y a la vez también sucede lo mismo con los meses, ¿cierto?, de eh, otoño, ¿cierto?, y invierno, ¿no? Y también, ¿cierto?, el mes, uno de los meses menos conflictivos del mes de agosto y el mes de marzo, ¿no?, que son el inicio del primer y segundo semestre a nivel escolar. Entonces, y después se dispersa un poco, ¿no? Entonces nos habla un poco de cuáles son los meses que utilizan los sindicatos, en el fondo, para poder hacer sus negociaciones, ¿no? Eso también nos habla, ¿cierto?, de la capacidad de estrategia de los sindicatos. Ahora vamos con otras variables como son género y territorialidad, ¿no? O sea, por ejemplo, acá agrupamos géneros binarios, ¿cierto? Hombre-mujer, ¿no? Básicamente hablamos de una hegemonía del sector de la feminización, perdón, me voy más arriba. Hablamos de una hegemonía de la femenina dentro del sector, en tanto trabajadoras involucradas dentro del conflicto de huelga, pero lo que me parece curioso y que creo que podríamos comentar es que hay mayor cantidad de mujeres dentro del sistema escolar, de la enseñanza escolar, que de la enseñanza superior, donde los hombres son un poco más que los escolares. Uno podría ver una proporción, ¿cierto?, 4:1 en el sistema escolar y en el sistema de educación superior, ¿cierto?, 1:3, o sea, 3:1, perdón. Por cada 3 mujeres hay un hombre en el sistema, de enseñanza superior, ¿cierto?, en el ámbito de la enseñanza superior, y por cada 4 mujeres hay un hombre, ¿cierto?, dentro del sistema escolar, ¿no? Cosa que se deduce de manera incluso fáctica muchas veces, los que hemos trabajado en colegio lo podemos atestiguar, pero nunca es malo poder atestiguarlo de esta forma porque esto nos daría a entrever, por ejemplo, en hipótesis futuras de trabajo,
por ejemplo, si hay reivindicaciones que tengan que ver, no sé, por ejemplo, con las salas cunas o tenga que ver, por ejemplo, con la posibilidad de permiso, ¿cierto? En caso de cuidado de enfermedades, médicos, etcétera, o otro tipo de reivindicaciones también relativas al género, etcétera, ¿no? Eso igual es interesante porque es algo que no nos arroja la base de datos, pero sería bastante bueno profundizar para ver cuánto es el impacto, ¿cierto?, de esta feminización también en las formas de lucha y las reivindicaciones también, ¿no? Ya, esto es algo que nos interesó mucho a nosotros y nos tuvo mucho tiempo como trabajando, que es básicamente la distribución de cuáles son las regiones más conflictivas. Voy a nombrar las cuatro. Evidentemente la región metropolitana, por lejos, ¿no? Concentra más de 100 conflictos, pero las que son seguidas por estas son la región de Valparaíso, ¿cierto? La región del Biobío y la región del Maule, dentro de las más conflictivas, ¿cierto? E incluso nosotros no pudimos registrar, por ejemplo, dentro de la huelga efectiva ningún conflicto en la región de Magallanes, por ejemplo, o en la, ¿cierto?, novedosa región, ¿cierto?, de Chillán, ¿no?, que se llamaría, uy, no me acuerdo cómo se llama, pero región de Chillán, lo siento. Ah, no, perdón, Arica, ahí no sé, ya, bueno. Dentro de las comunas, dentro de las comunas más conflictivas en Santiago, encontramos al menos cuatro, ¿no? Santiago, San Bernardo, Puente Alto, Maipú. ¿Por qué los nombro estas cuatro? Porque son comunas altamente pobladas y son comunas que también tienen muchos colegios dentro de ellas. No es casualidad que esas sean las comunas más conflictivas dentro de esto, que se repiten, ¿cierto?, como sumatoria entre el 2010 y el 2020. De hecho, me gustaría mostrarle ahora una gráfica, perdón, antes de ir a unas conclusiones, donde mostramos a Santiago básicamente a través de esta, que es la región más conflictiva, básicamente con cuáles son las comunas que son más conflictivas en este sentido. ¿Mm? Entonces, Puente Alto, San Bernardo, Maipú, Santiago, ¿no? Y luego hay otras comunas también muy grandes, como la Florida, por ejemplo, que también tiene conflictos. Pero ojo, también en Vitacura, en Lo Barnechea, también hay conflictos y son que son básicamente escuelas privadas, ¿no? Y este mapa podría darnos mucho material para poder comentar, sobre todo, ¿cierto?, lo que tiene que ver con las ciudades, ¿cierto?, o el sector eh, oriente de la capital, en el fondo, que va de Lo Barnechea hasta Puente Alto, es un sector bastante conflictivo en ese sentido, ¿no? Por encima de los demás, ¿no? Eh, Eso les podría comentar de momento, ¿no? Ahora, ay, ahí sí. Las conclusiones que podemos obtener a partir de esto son principalmente cinco, ¿no? La primera es que el sector educativo es un sector conflictivo, ¿no? El sector educativo, los más conflictivos son el sector particular mencionado y también las universidades, de manera más específica en cada ámbito de enseñanza. Los meses más conflictivos son los que ya habíamos dicho anteriormente, como la primavera. Eso se puede interpretar, ¿cierto?, como habíamos dicho, o plantear una hipótesis de investigación con respecto a cuáles son las estrategias también de estos sindicatos. Y también en términos de género, ¿cierto?, es un sector educativo hegemónicamente feminizado actualmente, siendo el subsector escolar el más feminizado incluso que el sector de la educación superior, ¿no? En cuanto a lo territorial, es la región metropolitana, obviamente la más conflictiva, perdón, se me está dando la batería, la que concentra mayor cantidad de huelgas, seguido por la región de Valparaíso, Biobío y Maule, ¿no? Esto abre bastante investigaciones con respecto a cuáles son las dinámicas de cada región, cuáles fueron las huelgas en cada región, qué tamaño, ¿cierto?, qué tan largas las huelgas, cuáles fueron los puntos altos, los puntos bajos, y sobre todo, una cosa que es muy importante dentro de un conflicto, también conocer su desenlace. Pero eso no son cosas que nos pueden entregar una base de datos, sino que son cosas que serán nuestra tarea y esperemos que en una nueva jornada presentar dichos resultados de investigación. Eso, estimada comisión, se lo agradezco. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos.